Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer, ¿no?, pues daros la acogida en la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez de la Vega para esbozar y dar comunicación de las fiestas de San Cristóbal de este año 2026. Me acompaña en esta mesa pues el presidente de la Hermandad de San Cristóbal, la Concejalía de Festejo y también pues por parte del evento lúdico festivo que vamos a llevar a cabo el sábado 11 de julio en nuestro municipio, así como también en la tarde, pues como novedad de esta fiesta de San Cristóbal 2026 con un espectáculo de recortadores, ¿no? El año pasado ya innovamos con ese Grand Prix y este año pues además queremos innovar, queremos continuar precisamente en aras de del gusto taurino que tiene pues precisamente nuestro municipio. Queremos que después del Grand Prix pues tengamos este concurso y este espectáculo de recortadores. Empezaremos el viernes 10 de julio con la carrera tradicional de San Cristóbal, ¿no? En este caso a través también de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, de la que Jaraí forma parte, pues tendremos esta carrera que es la 20ª edición y que se desarrollará en nuestro municipio dando acogida precisamente a todos los corredores de la comarca y que vienen desde fuera y que van a, una vez más, pues participar en este circuito y nuestro municipio será ese mismo día. El sábado por la mañana, como viene siendo habitual, tendremos actividades aquí en la Plaza Mayor para los más pequeños. Es importante que todas y cada una de las franjas de edades de nuestro municipio se vean representadas una vez más en estas fiestas, las fiestas de San Cristóbal, muy importantes y que forman parte de la seña de la identidad, de la tradición de nuestro municipio. Y también así pues nos llevará precisamente a esa primera parte de la tarde en la que tendremos y seguiremos disfrutando del carnaval de verano, en la que vamos a intentar precisamente adaptarlo dentro de la Plaza de Toros. El año pasado el Grand Prix tuvo muy buena acogida, vamos a tratar de seguir impulsándolo precisamente con una plaza más grande para que quepa mucha más gente. Vamos a tratar de desarrollar el carnaval de verano dentro de la plaza. Vamos también a tratar de que haya una pequeña bonificación para las peñas y también para todas aquellas personas que vayan disfrazadas a participar precisamente del carnaval de verano. Y luego, pues como bien decía, tendremos el Grand Prix, en el cual pues todos y cada una de las personas que quieran van a poder inscribirse y participar en este Grand Prix. Y también pues luego continuaremos con este concurso y espectáculo de recortadores que viene, ¿no?, pues un gran cartel en el que pues vamos a disfrutar pues precisamente de los grandes, ¿no?, recortadores de Extremadura y también, si cabe, del panorama nacional. Continuaremos, como no podía ser de otra manera, con el festejo taurino popular de San Cristóbal. Y de esta manera, casi sin salir de un recinto y meternos en otro, iremos al Polideportivo Municipal, donde podremos disfrutar, ¿no?, pues precisamente a través del carnaval de verano, a través de Radio Dan TVP, de pues 3 DJs, ¿no?, 3 personas que yo creo que tratan de amenizar, que lo consiguen y que en definitiva pues nos llevará pues a altas y largas horas de la noche, pero casi sin descanso el domingo, el día importante, principal del día de San Cristóbal, con ese pasacalles, con ese tradicional casi cabalgata desde la ermita de San Cristóbal que está fuera del municipio. Pasaremos por esa bendición de carrozas y de coches y finalizaremos, iremos a la iglesia donde tendremos la celebración y el culto a San Cristóbal. Luego pues obviamente como se darán y se entregarán los premios de estas carrozas, de estas cabalgatas, que lo hace precisamente desde la propia cofradía de San Cristóbal. Y aunque también en los días previos pues, se haya tenido la misa de triduo, finalizaremos pues, en este caso con esa misa grande, pues los festejos y los cultos a San Cristóbal. Finalizaremos con la comida de la hermandad y San Cristóbal volverá a su casa, a su ermita, donde es aclamado, bendecido y pitado por los conductores cada día en nuestro municipio y todos aquellos que pasan. Esto es a grandes cifras y a grandes datos, pues la fiesta de San Cristóbal, y no obstante, pues ahora le paso la palabra al presidente de la cofradía de San Cristóbal para que pueda dar detalle de algunas de las cuestiones. Muchas gracias. Buenos días, Bruno. Y a todos los que estáis aquí, muchas gracias por venir a este acto para presentar el cartel
y la programación de San Cristóbal este año. No, poco que añadir a lo que ha dicho Luis, que estamos aquí, que agradecemos al Ayuntamiento y a la Corporación Municipal el apoyo que nos dan para que esta fiesta siga teniendo, bueno, que puedan hacer lo que en sus días fueron. Y nada más que añadir, que invitamos a toda la gente del municipio y de las localidades cercanas que se pasen por aquí este fin de semana, el segundo fin de semana de julio, y que nos lo pasemos bien, que no haya ningún tipo de incidente y ya está, un poco más. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir? ¿Alguna cuestión? El tema de recortadores, Dani, ¿algún matiz, algún detalle, alguna cuestión más? Bueno, nada, simplemente daros las gracias. Para mí es un placer estar aquí en Jaraíz de la Vera. Nunca pensé que llegaría a Jaraíz de la Vera este extraordinario cartel de recortadores, porque estará David Ramírez el Peque, que es actualmente el campeón de España. Ángel González el Pechuita, que es el mejor saltador de toros de España. Said Emberí, que es la novedad de los recortadores. Dani Plata, que soy yo, de Extremadura, y Sergio Mateo. Y bueno, y a continuación, pues como bien ha dicho Luismi, el Gran Prix en Extremadura, que la verdad que a todos los sitios donde vamos, pues está siendo un gran éxito, y Jaraíz no va a ser menos. Y que ya está, que muchas gracias a todos por contar con nosotros, y que animo a toda la afición a que venga, porque va a ser, y aseguro que será un gran espectáculo. Muy bien, y por parte de Abraham, que es el organizador del evento, en el cual pues datos importantes, pues se va a controlar el acceso precisamente para evitar también pues cualquier tipo de entrada de cascos de cristal, en este caso recipientes de cristal. ¿Alguna cosa más sobre este cartelazo, ¿no?, que hemos confeccionado para que todos y cada uno de nuestros vecinos pues puedan disfrutar de ello? Hola, muy buenos días, muy bien hallados y encantado de estar aquí con vosotros, un año más del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Bueno, pues hemos querido presentar en concordancia con el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera un cartel pues, pensando en todos los públicos, en todas las edades, y bueno, pues un poco siguiendo la línea de actividades de actuación que sigue el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, sin quedar a nadie atrás. Entonces, bueno, pues hemos contado con San Bernardino, que es un conocido DJ, que es un punto fuerte dentro del programa de Andallá, de los 40 principales. Es un humorista que mezcla un poco pues ese humor que caracteriza con los principales éxitos y los himnos pues, de todas las épocas. También contaremos con el archiconocido DJ Luis López, que es una auténtica leyenda dentro del mundo del espectáculo, que ha participado también ahora tiene un programa actualmente, un proyecto que se llama Next Level, que es el DJ oficial del Tomorrowland, conocido musical, festival denominado Tomorrowland. Él es la radio oficial de Tomorrowland en España. Ha dirigido durante un montón de años el World Dance Music de los 40 principales, fue director del mismo, y bueno, pues ha participado en los principales festivales nacionales e internacionales, sobre todo en Europa y Latinoamérica. Estamos hablando de una leyenda dentro de la música dance en el mundo. Ha pinchado actualmente en muchos festivales, colabora mucho con David Guetta y con artistas de talla internacional. Y también pues, para despedirnos, el mediático DJ Baldi, que bueno, también es un productor y reconocido showman, que nos dedicará pues, con los principales himnos de todos los tiempos y con actualidad pues, para que todo el mundo participe, para que todo el mundo lo pase bien y para que todo el mundo esté feliz dentro de la maravillosa comarca que